quiero invitarle a que usted abra por favor su Biblia en Josué capítulo 1. Es un texto muy conocido. Josué capítulo 1. Versículos del 6 al 9. Por reverencia a la palabra nos vamos a colocar en nuestros pies. Dice la palabra del Señor, que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que se la daría a ellos. Sí. Versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Tomemos asiento, mis hermanos. He titulado a esta predicación Débiles Fuertes. ¿Qué es un débil? Es de todo menos ¿qué? Fuerte. ¿Y qué es un fuerte? Es alguien que es de todo menos débil. ¿El que está a su lado tiene cara de debilucho o de fortalecido? Alguno dirá, yo estoy en ayuno, estoy débil hoy. Otros dirán, no, yo sí me zampé mi tamalito con chocolate y mi pancito y hoy estoy fuerte. ¿Débiles o fuertes? Débiles o fuertes. Todos en algún momento de nuestra vida hemos afrontado momentos que son difíciles. Hemos afrontado momentos complicados. Hemos afrontado muchos retos. Yo recuerdo cuando yo salí de la universidad, yo me gradué en el año 2012. Y resulta que cuando uno sale de la universidad se enfrenta a muchos retos. El primer reto es tratar de conseguir un trabajo, un buen trabajo. Todos nosotros estudiamos y, como dicen por ahí, nos quemamos las pestañas para poder llegar a tener un buen trabajo con una buena remuneración. Dios fue bueno y antes de que yo me graduara ya tenía un trabajo. Y era un trabajo en lo que yo siempre había querido trabajar, en el área de la ingeniería electrónica. Siempre me quise ir por las telecomunicaciones. Y yo entré, un hermano de la iglesia muy querido me recomendó y entré a esa empresa. Y yo recuerdo que la primera vez que entré a trabajar, yo sabía que eso era viajar por Colombia. Emanuel, el sonido está raro, hay un eco. Yo tenía que viajar por diferentes lugares y apenas entré, adivine para dónde me mandaron. Para Cartagena. Para Cartagena. Con todos los gastos pagos, mejor dicho, eso fue. Pero ustedes sí se acuerdan cuando vino Luis Campos aquí en la iglesia. Resulta que quien hizo todo el contacto y la gestión para que él pudiera estar acá fui yo. Yo tenía muchas ganas de que él estuviera acá. Y preciso cuando él vino, me tocó viajar e irme. Estuvimos en Cartagena, en toda la zona de la costa, casi 15 días por allá. Y uno sale con todos los conocimientos que le dan a uno en la universidad. Pero una cosa es lo que uno le enseñan en la universidad y otra cosa es cuando uno ya tiene que enfrentarse a realmente lo que es la vida laboral. Y yo recuerdo que la primera vez que yo llegamos a una torre, de esas que usted ha visto blancas y naranjas donde están las antenas, y yo descrestado porque nunca en la práctica profesional lo llevan a uno a una torre. Era para mí la primera vez que uno veía cómo era una torre de esas y cómo eran los equipos. Y me dice un muchacho, porque ellos son así, los técnicos, cuando llega un ingeniero nuevo, dicen, ingeniero, hágame un favor, cuente cuántos E1s hay. Y yo me paré frente a los equipos y yo le dije, Señor, revela a tu siervo que es un E1.
Yo me paré enfrente, yo no sabía que era un E1. Pero si a mí me dicen, ingeniero, hágame un favor, mire el cable que está ahí, que es un cable coaxial de ancho de banda de 2 megas, y revíselo si está bien. Entonces ya uno sabe, pero le dicen a uno, revise qué es un E1. Y ante la vida nosotros tenemos un montón de retos. A partir de ahí yo dije, tengo que aprender muchísimas cosas que a uno no le enseñan. Y todos nosotros en la vida tenemos retos gigantes. Todo el tiempo, la vida es así, es dinámica. Todo el tiempo estamos asumiendo cosas que antes no conocíamos. Y el Señor trae esta palabra para un jovencito, no tan jovencito, pero sí es joven. ¿Quién es? Josué. Josué. La palabra nos dice que Moisés había muerto. El pueblo estaba todavía con el dolor, la tristeza de que Moisés, el siervo de Dios, quien los había estado guiando durante el tiempo en el desierto, había muerto. Y el Señor quería levantar un hombre para continuar el proceso de guianza hacia la tierra prometida. Nosotros por su palabra podemos entender que ellos llegaron hasta un espacio. ¿Qué los limitaba entre donde ellos estaban y el espacio donde tenían que ir? Estaba el Jordán. Y el Señor le dice a Josué, levántense. Es decir, que ellos en primera instancia estaban como un poco adormecidos, como estáticos en el proceso que Dios tenía para ellos. Y les dice, levántate. Y hay una palabra que se escucha muchas veces ahí, entre el 6 y el 9. ¿Cuál es? Esfuérzate y ¿qué? Y sé valiente. ¿Sabe una cosa? Dios nos manda diariamente a que nosotros nos esforcemos y seamos valientes. Esta predicación muchas veces es aplicada al tema de prosperidad, porque entonces más adelante el Señor dice, porque tú repartirás por heredad la tierra que yo he prometido a tus hijos. Pero no siempre aplica así, ¿sabe? Nuestra vida diaria manda a que nosotros nos esforcemos y seamos valientes en todas las cosas que nosotros hagamos. ¿Por qué usted cree que el Señor le tiene que decir 3 veces a Josué que se esfuerce y sea valiente? ¿Cuántos son papás acá? Los papás, sobre todo las mamás, son muy repetitivas, ¿cierto? Cuando ellas quieren que se haga algo, lo repiten y lo repiten y lo repiten. ¿Por qué lo repiten tanto? Mamás, ¿ustedes por qué repiten tanto las cosas? Para que no se les olvide, porque otros no hacen caso, ¿cierto? Algunos dicen, hágame un favor, no se le vaya a olvidar sacar la basura esta noche. Cuando yo llegue del culto quiero ver la basura afuera. Eso fue a las 7 de la mañana. Al mediodía le dicen, hágame el favor, no se les vaya a olvidar, sacan las bolsas de la papelera y la basura y que todo esté afuera. Cuando yo llegue quiero ver la bolsa afuera. Al último le dicen, no se les vaya, ya cuando van a salir para culto, no se le vaya a olvidar que tienen que sacar la basura. Mejor dicho, si usted no saca la basura, usted y yo tenemos problemas. Si la basura no está afuera, cuando yo llegue el que estaría afuera de la casa es usted por no hacer caso. Y llegamos a la casa. Si el muchacho es un muchacho juicioso, que hace caso, ¿qué pasa? Usted sale y encuentra la basura afuera y usted dice, ay, este es mi hijo en el cual tengo complacencia. Pero si usted entra y no está la basura, ay, Dios mío, se arma la de Troya, como dijo Hectícor esta mañana. Se nos arma la más dura a nosotros los hijos. Nosotros necesitamos que se nos digan constantemente las cosas, ¿cierto? Las parejas hoy en día se dicen te amo al principio de la relación, pero hay veces el hombre dice, ay, pero es que yo ya le he dicho tantas veces que esos primeros 5 años que le dije son suficientes para que se acuerde los otros 45 que están de ahí para arriba. El Señor le está diciendo a Josué, esfuérzate y sé valiente por 2 razones.
¿Qué es esforzarse? Alguien que me diga qué es esforzarse. Poner mucho empeño en algo. Gracias, Dani. Poner mucho empeño en algo. ¿Qué será ser valientes? Cuando usted era pequeño, ¿a qué le tenía miedo? A la oscuridad. ¿A qué más? A los caminos oscuros. ¿A qué más? Al dolor, a estar solo. A estar solo. ¿A cuántos como hijos les tocó quedarse en la casa solos, cuidando a sus otros hermanos, esperando que sus papás llegaran? Y hay veces teníamos que afrontar el reto de cuidarlos y estar pendientes de ellos, porque si no, ¿quién era responsable ante los papás? Nosotros, ¿cierto? El Señor le dice a Josué: esfuérzate, porque sabía que el adquirir la tierra donde fluía leche y miel no era fácil. Y sabe una cosa, nuestra vida no es fácil. O levante la mano el que ha tenido una vida supremamente fácil y relajada. Yo sé que si usted me contara su historia, sería un capítulo perfecto de La Rosa de Guadalupe. Ustedes han visto La Rosa de Guadalupe, eso hay unas historias tremendas ahí. Si usted me contara su historia, sería difícil. Y quizás alguno de ustedes en este momento está pasando por un momento complicado, bien difícil. La palabra nos dice: esfuércense. Hay que hacerlo de la mejor manera. El Señor está viendo lo que viene para Josué. Sabe que al final hay una bendición, pero le está diciendo 3 veces: mijito, esfuércese. Cuando usted tenga que hacer de más, hágalo. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Levanten su mano. Mis hermanos, ¿qué hay que hacer? Esforzarse. Yo no puedo quedarme ahí todo sentadote, sin hacer nada, anhelando que el Señor bendiga mi vida, si yo no me esfuerzo, ahí pasmado, sin hacer nada. Las bendiciones caerán del cielo por obra de gracia. No, mis hermanos, la palabra me revela que esa tierra que Él había prometido a Abraham, a su descendencia, iba a ser posible, pero que en el camino tendrían que esforzarse, hacer de más. ¿Qué es esforzarnos entonces? Si usted quiere obtener bendición para su vida, tendrá que hacer de más. ¿Será que es bendecido aquel que solamente va y cumple su labor en el trabajo por cumplirla? Que trabaja de 7 a 5, llega a las 7:30 y está esperando que sea a las 5 en punto. ¿Quiénes trabajan en oficina? Levanten su mano. Poquitos. Bueno. Están esperando que sea a las 5 para aplicar Windows L, bajar la tapa del computador y salir. O hay otros que ya están, mejor dicho, listos para salir desde las 4:30 y no laboran porque ya queda media hora de trabajo. Esto aplica en todo, mis hermanos, en la vida económica, en nuestras crisis. Hay cristianos que viven crisis y momentos difíciles, ¿y qué pasa con ellos? Se echan a la pena. Gracias a Dios, esta iglesia no es así. Podemos pasar pruebas y dificultades, pero sabemos que al final habrá una bendición de parte de Dios para nosotros. Hay personas que viven en crisis. Si ese aplauso es para Dios, tiene que dárselo mucho más fuerte. Hay personas que viven en crisis y les da duro, duro, pero usted los ve y se mantienen ahí, aferrados a Dios, esforzándose porque saben que en algún momento vendrá respiro de Jehová para ellos. En algún momento. Hay matrimonios que quizás están viviendo un momento difícil en la vida, pero ahí se están esforzando porque saben que si Dios los unió, los llevará hasta el final, hasta el final. El Señor no le dijo: papito, eso va a ser muy fácil, vaya, entre, que ellos le van a abrir la puerta y le van a entregar toda la tierra a sus anchas. Le dijo: esfuércese. Y lo otro le dijo: sea valiente. Yo les confieso que yo antes le tenía mucho miedo a la oscuridad. Yo era
un niño y cuando yo era niño apagaban la luz y a mí me daba terror. Yo no dormía como duermo hoy en día. Usted hoy en día se pone las cobijas más o menos a esta altura, ¿cierto? Y usted se gira, pone su brazo y se acuesta a dormir. Cuando yo era niño a mí me daba mucho miedo la oscuridad. Y yo recuerdo que el momento más tétrico era cuando apagaban la luz. Y a mí me daba tanto miedo que yo me echaba todas las cobijas encima, todas. Pero obviamente no era tan dormido para no dejar un espacio para respirar. Yo dejaba un huequito y por ahí yo asomaba la nariz y por ahí respiraba. Pero yo era tan gallina que si yo no dejaba un espacio entre la cama y la pared, no había por dónde recircular el aire. Entonces yo tenía que dejar un espaciecito más o menos como así. Entonces yo por ahí metía mi cabeza, me tapaba y tenía la nariz ahí puesta hasta que me quedaba dormido. Si en la noche yo me despertaba, obviamente yo ya no estaba durmiendo en esa misma posición. Yo me despertaba y me daba cuenta que todo estaba en oscuridad. Volvía a taparme y hacer la misma posición hasta que me quedaba dormido. Y Santiago salió igual. Ese sí que era gallina. Yo me acuerdo que cuando él se acostaba, tocaba dejarle la luz prendida hasta que se duerma. Y un día yo me acuerdo que yo fui y miré y estaba así como con los ojos cerrados. Yo dije, ya se durmió. Y entonces yo fui a cerrar la puerta porque él entraba la luz de la habitación de nosotros y le fui a cerrar la puerta. Y me dijo, no, papi, tranquilo, yo todavía estoy despierto. Es que solo cerré los ojos para pensar un ratico. Y entonces me di cuenta que hay temores que van de generación en generación. Muchas veces nosotros tenemos temores que se nos fueron dados o infundados a través de la educación que nosotros tuvimos. A través de la educación que nosotros tuvimos. ¿Sabe una cosa? El Señor quería romper en Josué toda cadena de esclavitud que quizás aún reposaba en su mente. Y no por él, porque la Biblia nos relata que Josué era un joven. ¿Cuánto tiempo pasaron ellos en el desierto? 40 años. Ahora, a ciencia cierta no podemos saber si Josué viene de la esclavitud o no la tuvo que vivir como tal. Pero en su mente el Señor le tiene que decir, no tengas temor, tienes que ser valiente. Vas a vivir cosas muy duras y muy difíciles, pero afróntalas con valentía. Tú y yo no podemos seguir guardando temores. Ahora, ¿está mal tener miedo? No. Hay gente que dice, un cristiano no puede tener miedo. Pues que vaya y le diga eso a Elías cuando allá se escondió en la cueva. Que vaya y le diga a David cuando le tocó salir corriendo porque Saúl lo estaba siguiendo. Mis hermanos, todos nosotros tenemos miedo. En algún momento de nuestra vida hemos sentido miedo. Y el sentir miedo no está mal. El problema es quedarnos ahí y que esa condición afecte los propósitos y proyectos de Dios para nuestra vida. Usted se imagina si Josué hubiera estado lleno de miedo todo el tiempo, ¿qué hubiera pasado? La palabra hubiera dicho, y Josué se llenó de miedo y entonces el Señor tuvo que buscar a otro. ¿A qué le tiene miedo usted? ¿A una visita de la suegra inesperada? Hay gente que le tiene miedo a que un día le den un mal pronóstico de salud y viven con ese temor. Si yo no voy al médico porque prefiero no ir, porque de pronto me dan una mala noticia. Hay gente que le tiene miedo a una bancarrota. Hay gente que le tiene miedo a que un día se les acabe el hogar. Hay gente que tiene miedo a que un día se pierdan sus hijos. Hay gente que tiene miedo a tantas cosas. Pero mis hermanos, podemos sentir miedo, sentirnos atemorizados, pero sabemos que en el Señor somos fuertes,
somos valientes. Mire el que está a su lado, mire esa cara de valiente que tiene el que está a su lado. No le haga gruños porque si no de pronto hasta le casca. Mis hermanos, esforcémonos y seamos valientes, valientes. Dígale al que está a su lado, esfuércese y sea valiente. Pero si usted se lo dijo riéndose, pues no le van a creer. Lo segundo que yo encuentro y que es bien importante es que el Señor le dice a Josué que tiene que hacer. Le dice, esfuérzate y sé valiente. Pero aparte le dice que tiene que hacer algo. ¿Quién lo vio? ¿Quién lo vio ya en el texto bíblico? Le dice que tiene que hacer algo. Dijo, esfuércese y no sea, esfuércese y no sea valiente. Esfuércese y sea valiente. ¿Y qué más le dice? Más adelante. Versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8? Le dice, ¿sabes qué, Josué? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Este libro de la ley. Cuando a mí me regalaron mi primer Biblia, estaba Josué capítulo 1 del versículo 1 al versículo 9. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. ¿Cuántos trajeron su Biblia en esta mañana? ¿Cuántos la trajeron física? ¿Cuántos la trajeron en su celular? Eso está bien, mis hermanos. El secreto de la victoria ante cualquier cosa que usted y yo tengamos que enfrentar a la vida está en guardar y practicar la palabra. ¿Cuál era el problema de los fariseos cuando Jesús vino? Ellos eran expertos ¿en qué? En conocer la palabra, ¿cierto? La tenían aquí guardada. O sea, usted le podía preguntar a un fariseo o a un escriba qué dice la ley de Moisés, y entonces ellos dicen, la ley mosaica dice esto, esto y esto y esto. Ahora, ¿la practicaban? No, no la practicaban. Y el problema de muchos cristianos es que conocen la palabra. Hay gente que apenas el pastor dice, vamos a abrir nuestras Biblias en tal, dice, sí, esa es la historia de tal y tal. Me imagino que el pastor va a predicar de tal cosa. Pero a la hora de aplicar la palabra, ¿lo hacemos? Porque a nosotros ¿de qué nos sirve sabernos la palabra del Señor desde el Génesis hasta el Apocalipsis si nosotros no la practicamos? Y seamos muy sinceros, hermano, nosotros no practicamos la Biblia al 100%. No la practicamos. La palabra dice que para que guardes y hagas conforme a ¿qué? A todo lo que está escrito en ella. No dice a lo que se te acomode, lo que tú quieras, lo que tú veas que te conviene. Dice a todo lo que en ella está escrito. ¿Sabe por qué se critica tanto a los cristianos y a la iglesia en general? Porque tenemos una doble moral. Porque para unas cosas sí, aplicamos la palabra. La homosexualidad está mal. Pero con la infidelidad que yo tengo en la casa, esa sí no hay tanto problema. La puedo pasar ahí por agache. Es que ese que está afuera es un pecador, un inmundo, por eso tal cosa le está pasando, por eso se enfermó. Pero sí pedimos misericordia por nosotros. La palabra dice que si nosotros juzgamos, seremos juzgados. A unos los miramos con amor y a otros no. Hoy en día nosotros sabemos quién es nuestro prójimo porque lo hemos hablado en la palabra. Pero ¿realmente practicamos la palabra de Dios con el prójimo? Lo que el Señor nos pide. A nosotros de nada nos sirve guardar la palabra. Porque si usted necesita saber dónde está un versículo, usted va a Google. Y usted si medio sabe cómo dice el versículo, usted lo escribe ahí y lo encuentra.
ahora vaya y aplíquelo. Ajá, eso sí es diferente. Es ahí donde está la diferencia entre aquellos hombres y mujeres que cumplen el propósito de Dios para sus vidas y los que no. Ay, que es que en la Biblia hay tantas promesas bonitas para mí, pero nos cuesta perdonar. Llevamos años viniendo a la iglesia. Llevamos años viniendo a los ayunos, a los servicios, y aún nos cuesta perdonar lo que nos hizo X o Y persona. Si usted, cuando ve a esa persona que le hizo daño, se le disfigura su rostro, su corazón se empieza como a rebullir allá por dentro, ahí sabe que le digo, la palabra está ahí, pero no la estamos aplicando. No es fácil hacerlo. ¿O es fácil perdonar a quien nos hizo daño? No, no es fácil. ¿Es fácil perdonar una infidelidad? No es fácil. ¿Es fácil perdonar una traición? ¿Es fácil perdonar un abandono? No lo es. Pero la palabra nos dice que nosotros tenemos que hacerlo. Y la palabra nos dice que todo lo podemos hacer porque tenemos a Cristo y Él nos fortalece. Él nos fortalece. Entonces, mis hermanos, yo no puedo vivir una vida queriendo llegar al propósito que Dios tiene para mí solamente guardando su palabra y no aplicándola. La palabra de Dios es inspirada por Él. Esta Biblia que usted tiene ahí, cada cosa que se escribió es inspirada por Dios. Y muchas personas podrán decir que los cristianos leemos un libro que fue escrito por hombres. Y yo tengo que decirle que sí fue escrita por hombres, en diferentes momentos de la historia. Aquí hay una recopilación, mejor dicho, súper amplia. Y usted sí sabe que lo que está escrito acá no está, no fue escrito en el mismo orden histórico. Usted sí sabía que Génesis se escribió cuando ellos estaban cautivos en Babilonia. Y nosotros decimos, uy, es el primer libro de la Biblia. Y que muchas personas intervinieron en lo que hoy nosotros conocemos como la palabra de Dios. Pero la palabra también dice que la palabra fue inspirada por Dios. Fue inspirada por Él. Y si esto no estuviera en la voluntad del Señor, no hubiera permitido que esta palabra se formara y llevara tantos años. Hombres han tratado de combatir lo que aquí está escrito. Hay países donde se han prohibido las Biblias. ¿Sabe una cosa? Cielo y tierra podrán pasar, pero la palabra del Señor nunca pasará. No hay nada más deleitoso para el cristiano que leer la Biblia. Cuando usted se sienta triste, vaya a la palabra. Cuando usted esté angustiado, vaya a la palabra. Cuando usted esté feliz, vaya a la palabra. Cuando haya un sonido así, vaya a la palabra. Mis hermanos, la palabra para el cristiano debe ser la fuente a la cual tenemos que ir todo el tiempo, todo el día. Gracias, mi Evita. Dice que debemos meditar en ella de día y de noche. Pero no la lea por leerla, porque hay veces nosotros cogemos y ya cumplí, Señor. Tú fuiste testigo que ya leí un capítulo y entendimos lo que dijo. ¿Sabe qué tiene que hacer usted? Emanuel, no me mueva más el sonido, déjelo como está. ¿Sabe qué es lo que tiene que hacer usted? Decirle, Señor, hoy quiero que me hables. Y el Señor traerá a usted la palabra. Y qué más bonito es usted ponerse a leer la palabra y sentir la misma voz de Dios. ¿A cuántos les ha pasado eso? Eso es increíble. O sea, usted se pone a leer la palabra y siente al mismo Señor hablándole para lo que usted necesita. Pero también hay momentos en los que el Señor nos habla y nos confronta. Esta mañana Héctor predicaba acerca de algo que hace mucho tiempo no se tocaba aquí en la iglesia. Predicó acerca del orgullo y la altivez. Y ¿sabe una cosa? Eso tocó mi corazón, porque ¿cuántas veces nosotros actuamos de una manera que pareciera que fuera inconsciente? Y solo cuando vamos a la palabra nos sentimos confrontados y decimos, Dios mío, yo la estaba embarrando en eso. Porque de eso que la palabra dice hay en mi corazón.
y nos damos cuenta que tenemos faltantes. Pero eso no nos puede desilusionar, sino al contrario nos tiene que motivar a generar un cambio en nuestra vida y decir, si a Dios no le agrada eso, yo tengo que renunciar a eso por agradarlo a Él. A Él. Vivamos mucho más la palabra, mucho más la palabra. Ahora, yo le dije que esta predicación se llamaba Débiles Fuertes y pareciera raro. Es como si yo dijera hincha de Santa Fe e hincha de Millonarios. Son dos cosas que de pronto uno no sí van como en contra, ¿cierto? Son cosas que la una con la otra no combinan. O dijera agua y aceite. Son dos cosas que pareciera que fueran totalmente diferentes. ¿Sabe cuál es la condición del ser humano? La debilidad. Nosotros somos débiles. Débiles en todo sentido, no solamente físicamente, sino al interior nosotros somos débiles. Hoy en día los chinos se ponen tristes porque otro le diga que es gordo y entonces se deprimen y pasan un montón de cosas. En mi época, si a nosotros nos decían gordos, pues a nosotros no nos importaba casi. Hoy estamos en algo que llaman la generación de cristal, porque cualquier cosa que se les diga atenta contra ellos. Somos débiles tanto físicamente como personas. Pero la palabra dice que también somos fuertes en el Señor. Y no somos fuertes por nosotros mismos. Porque por más de que usted intente ser fuerte, en algún momento de nuestra vida nos vamos a sentir quebrantados por lo que estemos pasando. Ahora, ¿cómo inició Josué? El Señor le dice: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. ¿Cómo termina Josué su vida? Se para y dice: hemos visto cómo el Señor nos sacó de Egipto, nos sacó de la esclavitud. Hemos visto cómo el Señor nos pasó por la tierra de Canaán y fue conquistada por nosotros. Él está haciendo una antesala y dice: éramos unos debiluchos, salimos sin nada de Egipto, sin nada. Y hoy llegamos a poseer la tierra que el Señor nos dio por gracia de Él. Y hoy somos fuertes porque el Señor en todo ese proceso nos hizo fuertes y nos fortaleció como nación. Ahora bien, yo y mi casa hemos decidido servir al Señor. Ustedes mirarán a quién van a servir. Ese discurso no es un discurso de un debilucho. Ese discurso es el discurso de un hombre fortalecido. ¿Sabe para qué sirven las pruebas? Para fortalecer nuestra fe. ¿Cómo vamos a saber que hay un Dios que sana si nunca nos hemos enfermado? ¿Por qué tienes temor a un día caer en una enfermedad? Luego tu Dios y mi Dios no es más grande que esa enfermedad. ¿Por qué tienes temor a una crisis económica? Nuestra confianza no está en eso. Nuestra confianza está en saber que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Jehová mi Dios está conmigo. Amén. Él es nuestro Dios. La vida no es color de rosa. Y habrá momentos difíciles. Quizás en algún momento te traicionen. Quizás en algún momento la enfermedad toque a tu puerta. Quizás algún día te quedes sin nada económicamente. Quizás algún día alguien que prometió nunca dejarte te deje. Pero sabes una cosa, el Señor te dice: esfuérzate y sé valiente, porque el propósito para tu vida es la eternidad. Esa es la tierra que hoy nosotros tenemos que conquistar, y se hace día a día. Y el Señor nos dice: esfuérzate y sé valiente. Van a haber momentos difíciles en tu vida. Si usted cree que lo más difícil para su vida es lo que vivió o lo que está viviendo, quiero decirle que más adelante van a haber peores. Y quizás alguno diga: ay, esa profecía no me gusta. Yo mejor quiero que me digan que voy a ser bendecido, multiplicado, aleluya, gloria a Dios. Pero ¿sabe una cosa? Tengo que ser muy sincero. Van a venir momentos difíciles. El mundo está cambiando. Ya no va a ser como antes. Dios nos guarde que nos toque vivir persecución en el Evangelio.
Y si toca, esfuércese y sea valiente. Y sobre todas las cosas, practiquemos la palabra. Somos conscientes de que faltamos. Nosotros somos muy conscientes. Si somos sinceros, usted le pregunta a Dios esta mañana en qué está pecando, el Señor le va a decir: no me gusta esto, y esto, y esto. Quizás todavía somos mentirosos. Quizás todavía somos groseros. Quizás somos mal pensados. Quizás aún trato mal a mi esposa, a mi esposo. Quizás yo a los hijos de mi pareja no los trato de la misma manera que a los hijos que ya tengo con mi pareja. ¿Y eso está mal? Claro que está mal, porque no estoy siendo equitativo. ¿Sabe una cosa? José me dio el mejor ejemplo de cómo tenía que ser un papá adoptivo. Y hay veces nosotros nos hacemos los de la vista gorda con ciertas cosas. Para unos sí, pero para otros no. O somos o no somos. Pero la palabra dice: guárdate de hacer todo lo que en ella está escrito. ¿Cuántos quieren agradar a Dios con su vida? ¿Sabe una cosa? Yo me preocupo por eso todos los días. Y todos nosotros hemos tenido faltantes. Yo creo que de pronto antes de venir a la iglesia usted cometió un pecado, tuvo un mal pensamiento, juzgó a alguien, porque para juzgar sí que somos buenos, ¿no? Para ser chismosos sí que somos buenos. Para eso sí mejor dicho, nos sobra tiempo y nos falta lengua. Eso mejor dicho para algunas cosas. ¿Sabe que a partir de hoy empecemos a vivir según la palabra? ¿Qué está escrito en ella? Vayamos a ella. Y el Señor nos va a hablar, nos va a confrontar. Y cada vez que usted tenga la tentación de hacer algo malo, quédese quieto. Dijo Héctor esta mañana: cierre el. Yo solo hice así. Inmediatamente usted esté pensando algo malo, dígale: Señor, perdóname. Y cambie su pensamiento. Apenas usted vaya a hablar mal de alguien, quédese callado. Si usted no va a decir algo bueno de esa persona, es mejor quedarse callado, no va a decir nada. Un día su esposo podrá llegar a hacerle cantaleta. Yo he aprendido en 5 años de casado que es mejor hay veces quedarse callado. Eso hay veces hablan y hablan y hablan y no. Se queda callado. Hombre que calla es hombre sabio. Porque si usted empieza ahí, después eso no termina, pueden terminar agarrados diciéndose cosas que no se quisieron decir y es complicado. Vivamos nuestra vida diariamente para agradarlo. Un día éramos débiles y estamos en el proceso de ser fortalecidos en Cristo Jesús para poder llevar a otros a conquistar la tierra prometida. Que usted sea el ejemplo para sus hijos. Que ellos vean cómo usted, desde que conoció a Cristo, su vida fue transformada y hoy usted es otro. Hay gente que viene detrás de nosotros y nosotros somos ejemplo para ellos. ¿Ser líder es fácil? No. Yo sé que Josué muchas veces tuvo miedo, pero a mí me asombra que en una batalla Josué no hizo ayuno. No dice: ay Señor, voy a ayunar para que el sol se detenga y entonces hace el milagro. No, ¿sabe qué hizo Josué? Un hombre que tenía una relación con Dios le dijo: sol, detente, y el sol se detuvo. Dígame si esto no me habla de la relación de un hombre con el Dios del cielo y de la tierra. Vaya usted, dígale al sol ahorita que se detenga. Quiero verlos. Usted sale y dice: sol, detente. Sí, bebé, está quieto, no se ha movido. Pero no es que se quede quieto ahí un ratico. Josué dijo: sol, detente, y el sol se quedó ahí y se corrió el tiempo. ¿Ustedes quieren hacer algún día eso? Entonces, no, como estoy viviendo mi cristianismo está bien. ¿Para qué quiero detener el sol? No hay problema. ¿Sabe algo? El Señor hace cosas increíbles por aquellos que viven según su palabra. Un día orarás por los enfermos y les dirás: cáncer, te vas en el nombre de Jesucristo, y el cáncer se irá de la persona por la cual tú ores. Lo que pasa es que nos falta relación con el Señor. Iglesia, ¿sabe qué está esperando el Señor? Que nosotros nos metamos más con Él. ¿Usted se ha despertado a veces en la madrugada?
¿Sí? ¿Sí se ha despertado? ¿Cuántos les pasa eso que se levantan sin ton ni son? Usted está durmiendo y ¡pum! A las 3 de la mañana usted abrió esos ojotes y mira a su esposo, a su esposa ahí al lado durmiendo plácidamente. Y usted dice, ay, ¿por qué me estaré despertando tan temprano? ¿Sabe qué es lo que está haciendo el Señor Jesús? Quiero que me busques. Hace mucho no oigo tu oración, tu voz. Y a veces hasta nos ponemos de mal genio, ¿no? Usted dice, ay, mañana tengo que madrugar y despertándome acá. Y hay esposas que son rencorosas, ven a su esposo durmiendo bien y hacen para que el otro también se despierte. ¿Sabe una cosa? Es el Señor que está inquietando a su iglesia para que lo busque. Cosas asombrosas quiere hacer el Señor con aquellos que hoy se consideran débiles y van a ser fortalecidos en Él. Apliquemos la palabra del Señor y todo, y esfuércese y sea valiente. Ahí donde usted está, cierre sus ojos,